es un delito, porque entorpece, porque paraliza un servicio público y también porque eso limita y restringe derechos de otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién responde ahora por la leche que no pudo llegar a su destino? La leche es perecible, las flores que no fueron embarcadas para exportación, los comercios que cerraron, la gente que no pudo llegar a sus trabajos, a sus lugares de estudios, la propiedad pública y privada que ha sido, que ha sido en algunos casos despedazada. En la ciudad de Quito se dio actos de vandalismo en una plaza que, de una ciudad patrimonio no solo del Ecuador, de la humanidad. Y bueno, se puede tener, repito, discrepancias, pero quienes han cometido estos actos que son reñidos con la ley tendrán que responder porque el país no puede caotizarse ni tampoco podemos vivir en un tema de que se cierren servicios públicos. Se va a conversar nuevamente con el dirigente Leonidas Issa y otros dirigentes de la CONAIE el 10 de noviembre. Mira, el presidente de la República nuevamente vuelve a demostrar su espíritu democrático, de tolerancia, de escuchar, de extender nuevamente la mano a los sectores para el diálogo. Mire, pasó con la ley de creación de oportunidades. En mi criterio, como ex legislador, pienso que la Asamblea no debió rechazarla, pero el presidente tomó la decisión y de decir, a ver, vamos a dividir para que esto sea nuevamente analizado por la Asamblea. Ya se le invitó a la CONAI, a la FENOCIN, a diferentes sectores, los mismos transportistas, el propio presidente ha abierto las puertas del Palacio Presidencial, se les planteó la posibilidad de establecer mesas de trabajo, porque a veces en una hora, en 2 horas, no se pueden solucionar o llegar a consensos, hay que establecer mesas de trabajo. Por ejemplo, con los transportistas, 12 semanas se trabajó para poder llegar a consensos en algunos temas. Y ahora esperemos que esta nueva invitación que hace el presidente de la República para el 10 de noviembre a los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas también tenga esa doble vía, porque un diálogo, un ejercicio de gobernabilidad es de doble vía, no solo es responsabilidad del gobierno, sino también de los diferentes sectores, ¿no? Eh, acabamos estamos viviendo un proceso de reactivación eh, a raíz de una vacunación exitosa, se abren bares, restaurantes, hoteles, la gente está eh, ávida por un feriado, millones de ecuatorianos se van a beneficiar de este feriado, pero ningún país del mundo se reactiva con cierre de carreteras, con bloqueos, con quemas de llantas. Y hay que hacer un análisis, Javier, objetivo de qué es lo que ha sucedido estos 4 meses. Hay que juzgar con imparcialidad, con coherencia y con buena fe también. Mire que la ciudadanía debe saber que en estos 4 meses se han generado 275,000 plazas de empleo adecuado, es decir, gente que ha ingresado a nómina. Y eso no es poca cosa. Entonces, sí pedimos que en estos diálogos con los diferentes sectores eh, gremiales, sindicales, políticos, haya también un tema de propuestas para poder salir adelante y de consensos mínimos y que no haya una oposición destructiva que no quiere que al gobierno le vaya bien, que al presidente le vaya bien y por ende que a los ecuatorianos no le vaya bien. Tan cierto es lo que usted señala mientras buscamos este proceso de reactivación, viceministro, que fíjese lo que está ocurriendo en Cuenca con este feriado de 5 días. No sé si a esta hora de la mañana mantengan cerradas las carreteras, estos sectores sociales, si me refiero a Cuenca, Girón Pasaje y Cuenca, no la Molleturo, sino la otra, que también está bloqueada, y un paro de transporte urbano en la propia capital Azuaya. Entonces, en vez de buscar consensos, como bien se plantea por parte de ustedes, lo fundamental es que la gente entienda, o estos sectores sociales entiendan, que conversando se pueden lograr acuerdos y no obstaculizando se pueden generar crecimiento y desarrollo en el país, viceministro.
Así es. Mire, la bandera de lucha principal y el tema que han manejado los diferentes sectores es el tema de los combustibles. Mm. Y la ciudadanía debe saber, y los dirigentes sindicales, gremiales y políticos saben más que nadie, que el subsidio a los combustibles los pagamos todos los ecuatorianos. Es decir, el rato que se mantiene el subsidio, de algún lado va a tener que salir la posibilidad de mantener ese subsidio, de los mismos impuestos, del mismo bolsillo de los ecuatorianos. Había un, un decreto que establecía bandas hasta llegar a precios reales, precios oficiales, para que no nos cueste a los ecuatorianos y haya una economía sana y no distorsionada para que se pueda invertir en obra pública, obra social. El país, el Ecuador, está en el puesto 17 en Latinoamérica, aún con estos precios actuales. Es decir, no llegamos a los precios internacionales. El presidente decidió congelarlo, por ejemplo, el diésel a 1.90 y el precio internacional es 2.30. Es decir, va a seguir habiendo un subsidio que eso va a representar que vamos todos los ecuatorianos a seguir pagando ese subsidio, que es una ayuda que da el Estado para un bien o un servicio. En ese sentido, por ejemplo, con los transportistas, y ellos pueden dar fe de la complejidad de la situación fiscal y de esta situación de los subsidios de los combustibles que se viene arrastrando más de 40 años. Y el presidente ahora dándole tranquilidad, dándole la seguridad, ha decidido congelarlo y ya sabemos que no va a subir un centavo más. Ha habido un aumento, sí, ha habido un aumento, pero hay que entender que ese aumento, si no lo hacíamos, la seguíamos pagando todos los ecuatorianos, subsidiando, y vea, por ejemplo, a los sectores indígenas de la ruralidad, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado su situación eh, de obras, de vialidad, de proyectos, cuando tenían cuando había el subsidio? Ahora el presidente les ha planteado en este diálogo, por ejemplo, créditos, créditos blandos para eh, que puedan desarrollar proyectos agroproductivos y obras, eh, obra pública, vialidad y también algo muy importante, la Es, mayor cantidad de desnutrición infantil está en las zonas rurales del país y ese es uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno y hay que financiarlo, y hay que financiarlo. el ministro Alberto Quintana continúa con la entrevista en el estudio de la radio. Gracias de Gracias, mi... gracias Javier. Viceministro, dábamos cuenta temprano, ¿no?, de que los dos militares que permanecieron en las últimas horas retenidos en manos pues de estas personas que estaban promoviendo paralizaciones en el centro del país habían sido liberados. ¿Cuál es el balance en lo que tiene que ver con la situación de nuestros elementos uniformados a nivel de las ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Y paralelamente me gustaría conocer si algún organismo de derechos humanos ha llamado al Ministerio a solidarizarse con ellos y sus familias. Bueno, en rueda de prensa, la ministra de Gobierno y también el ministro de Defensa han dado cuenta de lo que ha venido sucediendo estos 2 días. Hay policías heridos, hay 8 policías heridos. Ha habido actos vandálicos, ha habido destrucción de la propiedad pública, privada. Hubo esta retención a militares que querían hacer canje por personas detenidas en flagrancia que cometieron un delito. Esa figura no existe. Cuando alguien comete un delito en flagrancia es puesto a órdenes de las autoridades judiciales y el gobierno es muy respetuoso de las otras funciones del Estado. Y la actuación de la fuerza pública ha sido una actuación en estricto apego a la ley. Es decir, si los manifestantes están haciendo un plantón, si es un plantón pacífico, no pasa absolutamente nada. Pero si un manifestante coge un proyectil, coge un volador o un cohete, como se dice en la sierra, y lanza hacia la fuerza pública,
ese ya es una agresión, eso ya es un delito, ¿sí? E incluso puede causar heridas y podría causar hasta la muerte de una persona, ¿no? Entonces, se establecerán las investigaciones, los responsables, pero más que nada, yo quisiera, eh, en este día, en donde se vive una tranquilidad en todas las ciudades del país, en la gran mayoría de carreteras, ya digo, los reportes no hablan ya de cierre de carreteras, sino este rato se está realizando la limpieza por parte de los organismos gubernamentales. Veámosle con optimismo a lo que se viene. Sí. El país demostró que quiere trabajar, que quiere producir, que no está de acuerdo en el caos, con la violencia, que no está de acuerdo en los enfrentamientos entre ecuatorianos, que eso no nos conviene absolutamente a nadie. Que le permitan al presidente de la República, si no van a aportar, si no van a mover un dedo para, con propuestas, con ideas, que le permitan al presidente de la República llevar a cabo este plan de gobierno pensando en los millones de ecuatorianos que quieren oportunidades y que quieren un crecimiento económico y un cambio en el país. Viceministro, yo soy muy respetuoso de lo que ustedes como gobierno, yo veo con respeto, pero yo no comparto, porque esto no estamos pues en una feligresía, o sea, no estamos pues compartiendo un sermón para los seguidores de una religión. O sea, aquí hay gente violenta, y digo esto porque veo con buenos ojos que el municipio de Quito pues acaba de ya realizar una denuncia formal ante la Fiscalía por las afectaciones en la Plaza Santo Domingo, lo cual me parece muy bien, porque lo que pasa es que si seguimos dejando que esta gente dañe las partes patrimoniales de la ciudad de Quito, sigan bloqueando vías y sigan secuestrando, o sea, mañana con esto de que queremos ir, yo abogo todos los días por la paz, viceministro, pero también hay cosas a las cuales hay que decirle basta. Entonces, por eso le preguntaba de manera muy franca y directa, ¿van a ejercer alguna acción penal como amerita ante este tipo de situaciones? Se ha tomado esas acciones. Mire, la fuerza pública, quienes han sido detenidos en flagrancia bloqueando una vía, han sido puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Y aquí quiero ser claro, que no se confunda un gobierno respetuoso, un gobierno tolerante, un gobierno que escucha, un gobierno que está abierto al diálogo, a un gobierno sometido a mafias y a intentos desestabilizadores. El presidente de la República, en el tema de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, ha dispuesto y ya están en funcionamiento estos radares. Va a venir un proyecto para el control de aeronaves, de vuelos clandestinos. Está un estado de excepción en contra de la seguridad. Y también en el tema de desestabilización no se va a permitir, no puede ser posible que en menos de 5 meses de gobierno se quiera desestabilizar todo lo que aspiramos nosotros, que es vivir en democracia, en paz, dialogando, construyendo, llegando a consensos mínimos, y eso no se va a permitir. Y el gobierno, y más que nada, la ciudadanía ha apoyado al gobierno, y muchos sectores no han plegado al paro porque saben que esa no es la vía. Perfecto. Homero Castañer, viceministro de Gobernanza de nuestro país. Nos deja tranquilo, Javier, Eduardo, amigos oyentes, el hecho de que definitivamente no hay tranquilidad en el país, en términos generales, ¿no? Ya leves bloqueos, y en todo caso, pues, eso nos deja tranquilidad, porque aspiramos a aquello, ¿no? Pero el momento en que yo decía que también hay que ejercer precisamente el poder como hay que ejercerlo, me refería al hecho de que tampoco no está bien de que ciertos grupitos, porque son ciertos grupitos nomás, pues hagan esto, sobre todo el tema del secuestro. Eduardo, me refería a eso, ¿no? De los militares. No me alcanzó a contestar el viceministro, pero yo me refería a eso. ¿Y algún organismo de derechos humanos se ha solidarizado con los policías, con los militares y con sus familias por lo ocurrido con ellos? No, ahí no existen los derechos humanos. No existe. ¿No? Solamente lo estrecho para unos y lo ancho para los otros. Penosamente. Ok.